Fotografía y filosofía son dos términos que no estamos acostumbrados a ver juntos. La que sí que está acostumbrada es Paloma Atencia, nuestra próxima invitada, ya que su especialidad dentro de la filosofía del arte y de la estética analítica es analizar la ficción y la realidad de las representaciones pictóricas, cinematográficas y, por supuesto, de las fotográficas. David Teira, que es profesor de filosofía en la UNED, nos la presenta a continuación y habla con ella sobre filosofía y fotografía. Saludamos a nuestros oyentes allá donde se encuentren y saludamos también a Paloma Atencia, nuestra invitada hoy. Hola, Paloma. Hola, muchas gracias por invitarme. Hola a todos. Paloma Atencia es investigadora en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México, a donde llegó después de una carrera muy dilatada que comenzó en Madrid estudiando filosofía, siguió en Filadelfia y acabó en Londres, donde se doctoró. Antes de ir a México fue profesora en Kent durante unos años. Y ahora nos visita para hablarnos de estética y fotografía, un tema que, como vamos a ver, no es exactamente el que nuestros estudiantes de filosofía estarán acostumbrados a escuchar, puesto que la filosofía del arte entre nosotros es una disciplina de tradición continental y cuando hablamos de belleza pensamos en Kant, Hegel, autores de la gran tradición alemana principalmente. Y sin embargo, Paloma hace filosofía del arte en la tradición anglosajona y se ocupa sobre todo del problema de la ficción y la representación en el uso de la fotografía. Esta es una disciplina, la estética analítica, que se hace en continuidad con la filosofía del lenguaje, la filosofía de la mente, y me imagino que para muchos de nuestros oyentes esto será una materia completamente inédita. Así que tenemos que empezar por preguntarle a Paloma cómo llegó a esta especialidad, cómo se interesó por esta perspectiva sobre la estética. Pues mira, bueno, primero decir que los filósofos analíticos, los estetas analíticos en particular, también nos interesamos, por supuesto, por los clásicos. Normalmente la metodología que aplicamos es ligeramente distinta, pero por supuesto nos interesan, por supuesto los estudiamos. Pero bueno, la filosofía de la fotografía, que es, o la filosofía de la representación pictórica más generalmente, es una rama que se estudia dentro también de la tradición analítica, igual que dentro de la continental. Digamos que, como tantas otras cosas, es simplemente una cuestión metodológica, pero los intereses son similares. Pero ¿cómo llegué yo aquí? Bueno, pues como decías antes, vengo yo de una carrera un poco de dar vueltas. Yo empecé antes de estudiar filosofía, trabajaba en medios audiovisuales, de hecho hice fotografía por un tiempo largo y luego estuve trabajando en cine y televisión. Y curiosamente, las cuestiones en las que he hecho investigación dentro de la filosofía empezaron, las curiosidades empezaron allá en esa época cuando me tocaba sonorizar documentales, por ejemplo, y el sonido ambiente o los efectos sonoros que poníamos no eran sonidos reales propios de la naturaleza o de aquellas cosas que salían en la imagen, ¿no? Sino que eran sonidos que reproducíamos en librerías sonoras o eran sonidos doblados. Entonces ahí me empezó a interesar esta idea de la ficción y la realidad dentro de la representación pictórica o cinematográfica y luego en fotografía, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y fundamentalmente seguido esa curiosidad del principio hasta ahora, después de muchos años que llevo ya haciendo filosofía. O sea, primero te interesaste por cómo engañabais el oído del oyente y ahora estáis interesados en cómo engañáis a los ojos del vidente. ¿Quién se dedica a la estética analítica? ¿Qué autores son los que podrías mencionar a nuestros oyentes en este campo? Bueno, no siempre toda la ficción es engaño, de eso hablaremos, pero bueno, vamos a responder la pregunta. Pues mira, ahora hay precisamente en estos últimos 2 o 3 años hay un resurgimiento de gente que se está dedicando a la filosofía de la fotografía de un modo un poco o ligeramente distinto al de la tradición. Gente, por ejemplo, como dos autores te voy a mencionar ahora porque acaban de publicar sus libros. Uno, de hecho, no lo ha publicado aún. De nuevo, autores analíticos, son Dominic MacIver López, por ejemplo, que acaba de sacar un libro este año que se llama Four Arts of Photography, lo digo en inglés porque todavía no se ha traducido, invito a los editores a que lo traduzcan. En favor del arte de la fotografía. Bueno, se llama 4 artes de la fotografía. Sí, las 4 artes de la fotografía porque, bueno, es un debate con la tradición y él dice que, bueno, que hay muchas formas de hacer fotografía. Y bueno, lo enfoca desde un punto de vista de la filosofía analítica. Y luego Diarmuid Costello, que es un libro muy interesante porque también se encaja en esta línea de la nueva teoría de la fotografía, que la llaman ellos, pero que discute de modo muy cercano con la tradición desde el siglo XIX hasta pasando por los modernistas, los continentales, por supuesto, y la tradición analítica que recoge toda esta discusión previa.
Muy bien, pues yo creo que lo primero que debieras intentar explicar a nuestros oyentes es de dónde viene esta discusión, porque en realidad, por lo poco que yo sé de vuestro medio, entiendo que hay una tradición dominante, una tradición popular, que es la que concibe a la fotografía como un arte de realidad. Las fotografías no son ficciones, y no lo son porque sencillamente al tomar una fotografía lo que hacemos es recoger el impacto causal de la luz sobre un objeto en una cámara. Por lo tanto, un proceso causal tan real como el de la fotografía, diríamos, debe ser todo lo contrario a la ficción, y esto incluso para algunos debería ser todo lo contrario al arte. Pues efectivamente, esta es la idea tradicional de casi toda no solamente la filosofía de la fotografía, sino también de la tradición de la crítica cultural desde el siglo XIX en adelante, que concibe la fotografía e incluso llega a identificar su naturaleza con esta idea del realismo fotográfico. Bueno, la gente que escribía la tradición clásica de Barth, Metz, Bazin y luego Susan Sontag, por supuesto, Krakauer, Stanley Cavell y toda esta gente. Luego, en tradición analítica que recogen o intentan sistematizar lo que era la crítica cultural ya en filosofía analítica un poco más sistemática, Walton, Gregory Corey, Scruton, todos estos recogen esta idea tradicional de que la fotografía, hay algo especial en la fotografía que lo diferencia de las otras artes pictóricas, como la pintura, el grabado, etcétera, que es precisamente este realismo, ¿no? Y efectivamente, bueno, luego tradicionalmente también esto crea una polaridad entre aquellos que piensan que la fotografía no puede ser arte precisamente por estar tan cerca de la realidad y otros que piensan que precisamente esta cuestión intrínseca, esta naturaleza realista intrínseca es lo que precisamente lo caracteriza como hace que la fotografía sea arte. Ese es el debate de principios de finales del siglo XIX, ¿no? Pero luego, curiosamente, hay otra tradición que reacciona de algún modo a esta, que se va al otro polo, para la cual toda la fotografía, en virtud de que siempre hay selección, de que siempre hay construcción, de que siempre hay algún tipo de manipulación, concibe a toda la fotografía como ficción, ¿no? En realidad, vamos, para mi generación al menos, la primera visión, la visión del realismo fotográfico sería la de la fotografía analógica, aquella con la que yo me eduqué, en la que el proceso causal consistía en apretar un botón y que un mecanismo físicamente activase un obturador. Pero con la fotografía digital y con los teléfonos móviles me imagino que debe ser difícil ya creer en el realismo cuando cualquiera con un filtro de Instagram puede empezar a manipular en el momento en el que la toma una imagen y puede empezar a crear ficción. Este sería el otro polo, entiendo. Claro, pero la cuestión, lo paradójico de todo esto es que se obvia, cuando se piensa en la fotografía analógica, la gente piensa solamente en este mecanismo automático donde no hay supuestamente manipulación. Y manipulación siempre ha habido en toda la historia de la fotografía, desde el inicio hasta el cambio a la fotografía digital. Siempre ha habido manipulación, construcción, selección en fotografía y de un modo muy evidente, ¿no? O sea, hay dos exposiciones en el Victorian Albert Museum y otra en el Metropolitan en Nueva York que precisamente intentan recuperar esta idea del engaño, que ellos lo llaman engaño, o de la ficción fotográfica. Yo a eso no lo llamo ficción, pero bueno, eso lo discutiremos. Pero sí, o sea, la gente que le llamó tanto la atención el cambio a la fotografía digital o que piensa que la fotografía digital en realidad es otro medio o que ya no es continuación de la fotografía analógica es precisamente porque tienen esta idea, yo creo que errada, de que la fotografía analógica era completamente realista y ahora viene este nuevo cambio que te permite hacer más manipulación. No, siempre ha habido manipulación antes y después. Lo que creo que es interesante es que nada de esa idea de manipulación hace que algo sea ficción inmediatamente, porque normalmente el término ficción se utiliza de un modo muy amplio, ¿no? Siempre decimos que, bueno, la gente que identifique que este otro polo del que te hablaba, que identifica toda fotografía con ficción, es porque identifican esta idea de manipulación, construcción, selección con ficción. Y yo creo que eso no es así, yo creo que es más bien, es más útil. Déjame que recapitule. Sí. O sea, lo que estamos es partiendo de una tradición que nos dice toda fotografía realista, a otra tradición que sería nuestro presente, la de todos los adolescentes que usan cámaras que nos dicen, no, toda la fotografía es ficción. Es decir, dos polos opuestos sobre cómo concebir la fotografía. Y tú lo que me parece que estás diciendo es que la distinción entre ficción y no ficción no es la más adecuada para poder analizar qué es lo que hacemos al fotografiar un objeto. Pero si no nos servimos de la dicotomía entre ficción y no ficción, ¿qué categorías tendríamos que usar para entender qué es lo que hace la fotografía? ¿Cómo capta la realidad? A ver, yo creo que las categorías de ficción y no ficción son muy útiles en términos de apreciación de las fotografías.
Pero eso es una distinción posterior. Yo creo que cuando se hace esta diferencia rápida e instintiva entre toda construcción es ficción o la fotografía es puramente realidad, ahí lo que estamos haciendo simplemente es, vamos a utilizar el término representación, ¿no? Toda fotografía es representación, que no ficción, porque toda representación requiere selectividad, toda representación está manipulada de algún modo, toda representación tiene un punto de vista. Entonces, eso no hace que toda representación sea ficción, simplemente... Pero ¿qué es una representación? Bueno, eso ya es otro tema más largo, pero simplemente digamos que ahí la posición es entre realidad y representación. Es algo que... O sea, la fotografía es la representación de la realidad. No necesariamente la realidad. Una representación puede representar como objeto algo real o algo irreal. Por ejemplo, una frase. Si yo te digo, esta mañana desayuné un café. Eso es una frase, es una representación lingüística que representa la realidad, algo que de verdad ocurrió. O te puedo decir, Darth Vader es el padre de Luke Skywalker, ¿no? Perdón por el spoiler. En ese caso... Si quedaba alguien que no lo supiera. Seguro hay alguien por ahí. Esa es una representación lingüística que está captando algo que no existe, que no es real en el mundo real, ¿no? En el mundo de la ficción es real, pero no. Entonces, una representación, ahí hablamos de una representación que puede captar la realidad o algo que no existe, pero es una representación en tanto en cuanto que no es la realidad misma, y así la fotografía también puede representar algo real. O sea, si yo tomo una fotografía de mi casa esta mañana, o puedo representar un ente de ficción. Sí. Es decir, si recapitulo, lo que tú nos estás diciendo es que las fotografías son representaciones. Representaciones hay de muchos tipos, hay representaciones lingüísticas, hay representaciones pictóricas, y para analizar una representación lo que nos importa no es si lo que representa es ficticio o es real. O sea, lo que nos importa es cómo lo representa. Y en esta representación entendemos que hay manipulación, es decir, que no hay una representación completa, fidedigna y entera, un mapa que represente toda la realidad palmo a palmo, milímetro a milímetro, sino que toda representación selecciona, manipula, está orientada por unas intenciones, unos usos. Y tú lo que nos dices es que si analizamos las fotografías en términos de representaciones, entendemos mejor lo que son que si nos fijamos en la ficción o la no ficción de lo que nos cuentan. A ver, yo creo que hay distintos niveles de conceptualización. O sea, creo que nos interesa hablar de ficción y de no ficción, pero a distinto plano. Cuando estamos hablando de qué es una fotografía, decir que es ficción de partida, porque hay construcción, no tiene sentido. Yo creo que ahí hay que entenderla como representación, y luego, dentro de la representación, puedes cuestionarte si la representación representa una ficción o si es ficción, que yo creo que son distintas, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de todo esto. Sí. Vamos a ver, si yo tomo una fotografía de ti, pues tú estás delante de mí y será tu entidad física la que impresione la película en la que yo tomo la imagen. Pero yo no puedo tomar una fotografía de Don Quijote. O sea, a Don Quijote, que es un personaje de ficción, yo no puedo fotografiarlo. Tendría que fotografiar a un actor vestido de Don Quijote. Entonces, en este sentido, lo que me estás diciendo es que la fotografía puede captar entidades ficticias o entidades reales, pero no nos importa tanto si la entidad que tenemos frente a nosotros es ficticia o real, sino el modo en el que la fotografía la capta y nos la representa. Bueno, mira, para una tradición muy larga en fotografía, precisamente la crítica es la fotografía, por su naturaleza pegada a la realidad, no puede representar ficción. Y eso es un debate muy amplio en la mitad del siglo XX en filosofía analítica y bueno, en general. La cuestión es si un medio como la fotografía puede representar ficciones en el sentido de cosas no existentes. Una tradición dice que no, porque efectivamente reproducen el argumento que acabas de dar. Don Quijote en la medida no existe, con lo cual no puede ser fotografiado. No puede emitir luz, no puede imprimir un material fotosensible, con lo cual no podemos hablar de que la fotografía de hecho represente por medios fotográficos a Don Quijote. Una respuesta puede ser, bueno, pero claro, o sea, de hecho hay fotografías que representan a Don Quijote, dice el escéptico. No, la representación ahí es una representación teatral y tú lo que haces es fotografiar una representación teatral, pero la representación no es fotográfica. Yo creo que sí se puede hacer una representación fotográfica de ficciones, o sea, de ficciones entendidas como no existentes, porque hay fotografías como la de Wanda Wultz de Io Gatto, por ejemplo, donde no hay, es una superposición de dos imágenes de una mujer y un gato, y lo que ves en la fotografía es un gato, ¿no? Eso, no hay un gato previo
digamos, teatralmente fuera que estés fotografiando, sino es el propio medio fotográfico por superposición y por manipulación de la luz que te da esa representación del gato posteriormente. Eso sería un ejemplo de cómo de verdad se puede representar ficciones por medios fotográficos, por medio de la manipulación y control de la luz, por supuesto, en el cuarto oscuro, pero eso también es parte del proceso fotográfico, ¿no? Pero si esto es así, entonces lo que tendríamos que interesarnos para poder analizar la fotografía no es tanto en lo que la fotografía capta ahí fuera, sea esto lo que sea, sino en las leyes de la fotografía como género. Es decir, si la fotografía es una representación y esta representación sigue unas convenciones para que todos la podamos entender y captar, lo interesante para su análisis, o eso es lo que te he leído en lo que defiendes, sería el entender qué género de representación es la fotografía y cómo tendríamos que hacer esto. Pues mira, yo tiendo a pensar que hay dos niveles en el que podemos hablar de ficción, ¿no? Uno que es ficción en tanto representación de un objeto no existente, eso es un plano, y una fotografía ahí puede representar algo existente o no existente. Pero luego hay otro plano que efectivamente es el que mencionas, que es el género. Y aquí ficción no se contrapone con existente o real, sino se contrapone con el género de no ficción. Y ese es otro plano de análisis fotográfico, ¿no? Análisis del género. Y ahí no tiene que ver, no todas las fotografías de ficción representan entes de ficción. Ahora te explico yo un poquito esto. Y no todos la no ficción representa necesariamente la realidad. Por ejemplo, en literatura, ¿no? Uno puede tener una biografía de Mickey Mouse, ¿no? O sea, tenemos un género de no ficción que habla o se refiere a entes de ficción. En la fotografía, igual. Y yo creo que cuando hablamos de ficción, contrapuesto con no ficción o documental, en el caso de la fotografía, lo que tenemos es simplemente es un análisis de cómo apreciamos las fotografías en términos de qué expectativas tenemos que tener, en qué contexto se nos muestran y a qué tradición siguen. Entonces, ahí, en ese entorno de la fotografía de ficción, sería un tipo de fotografía que sigue una tradición, por ejemplo, cinematográfica, las fotografías de Cindy Sherman, por ejemplo, algunas de Jeff Wall, hay una tradición muy larga. De hecho no es muy amplia porque es bastante nueva, pero si es amplia, es nueva. Y estas serían fotografías que se insertan dentro del género de ficción, porque están expuestas dentro de un contexto, siguen una tradición de ficción en otros géneros. ¿Perdón? Tienen unas convenciones. Tienen unas convenciones, exactamente, y uno genera ciertas expectativas de cómo apreciarlas. Y ahí las categorías de ficción y no ficción son relevantes, no simplemente son una caja para meter una fotografía a otra, sino sirven para informar nuestra apreciación de las fotografías. Ahí, de nuevo, la ficción se opondría al género de no ficción, que es muy amplio en fotografía, entre otros el documental. Pero esto yo lo que creo, o sea, si lo que estás diciendo es que la fotografía tiene que analizarse en función del género, de las leyes de su género, y que estas leyes lo que nos dan son una serie de convenciones sobre cómo ha de hacerse la representación. Esto es problemático, ¿no? Porque entiendo que buena parte de la valoración social de la fotografía, por ejemplo, hace poco la revista Time presentaba las mejores fotografías del 2016. Y entre esta colección de fotografías lo que uno se encontraba era una mezcla bastante curiosa de lo que un lego como yo considera una mezcla de realidad y ficción. Porque en una fotografía documental parece que es lícito editar para hacer más verosímiles cosas que en realidad no lo son, para poner ante los ojos del lector cosas que quizá estuvieron allí, pero que realmente ningún fotógrafo llegó a ver. Es decir, ¿cuáles son las leyes que hacen del documental un género fotográfico aceptable? ¿Qué es lo que hace que al ver una fotografía podamos creer en lo que en ella se representa sin sentirnos engañados o traicionados en nuestras expectativas? De nuevo creo que estamos confundiendo la idea de manipulación con la idea de ficción. Pero bueno, es verdad. Tiene un sentido. Échenle la culpa al presentador. No es eso. Es que es la intuición más fuerte que tenemos y mucha gente piensa que el hecho de que haya manipulación dentro de la fotografía documental la excluye de ser documental. Y esto es una convención dentro de una convención, de hecho. Por ejemplo, la fotografía periodística excluye la manipulación, bueno, hasta ahora, porque ahora en algunos premios de fotografía documental ya se permite ciertos tipos de manipulación, pero hasta ahora no. Y esto, por eso te digo que es una convención dentro de la convención, pero no necesariamente hay
en el género documental, por ejemplo, el género de fotografía engañosa, de estas fotomontajes, por ejemplo, de Hitler visitando a Franco, que nunca se produjo ese encuentro, pero hay fotos que son fotomontajes. Eso es fotografía documental, mala fotografía documental, pero ¿por qué es fotografía documental? Porque lo que te pide la fotografía es que creas que eso ocurrió. Te intenta engañar, así como la mentira es un tipo de aseveración, la fotografía defectuosa o la fotografía engañosa es un tipo de fotografía documental. Entonces, no toda la fotografía documental está exenta de manipulación, ni tiene por qué estar exenta. La tradición naturalista del siglo XIX, había mucha manipulación, por ejemplo, en las nubes, porque para captar el detalle de una nube, tenías que manipularlo en el cuarto oscuro, porque el proceso fotográfico entonces no tenía mucha precisión. Entonces, muchas veces la manipulación se usaba para hacer más realista la fotografía, para que de verdad se pareciera más a la realidad, ¿no? Entonces, no necesariamente la manipulación implica ficción. El documental o la no ficción también es manipulable de algún modo, también es construible de algún modo, y eso no la deja de hacer documental. ¿Y cuál es entonces la ética de la observación fotográfica? Es decir, si yo soy un espectador y yo me enfrento a una fotografía sin que pueda discriminar cómo se ha editado, es decir, cómo se ha construido la imagen que tengo ante mí, si ya he perdido todos los recursos para discriminar lo real y lo ficticio, lo bien y lo mal representado, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo debo apreciar una imagen? Bueno, eso ya es una pregunta muy grande y difícil o sea, bueno, una de las consecuencias de que ahora no solamente se pueda manipular más con Photoshop, sino que todos tengamos más familiaridad con la fotografía, porque antes, a mitad del siglo XIX, realmente solamente podían fotografiar los fotógrafos. Nadie tenía acceso a las cámaras Pocket, ¿no? Ahora ya todo el mundo sabe qué fácil es cambiar una imagen, entonces las fotos parece que tienen menos credibilidad. Lo que hace que creamos más en ellas es, por un lado, que todavía el mecanismo fotográfico, de algún modo, está diseñado todavía para representar con veracidad las cosas, ¿no? O sea, eso, por un lado, sabemos que el mecanismo fotográfico de una cámara o de un móvil todavía está diseñado para que la mayoría de las fotos salga bien, ¿no? Pero también, por otro lado, sabemos que fácil es manipularlo. Entonces, nos movemos en esa disyuntiva, porque sabemos cómo funciona el mecanismo. Por un lado, confiamos en él, y por otro lado, ya no somos tan crédulos, ¿no? Los estetas y filósofos del arte tomáis una actitud normativa y tenéis alguna opinión sobre en qué consista una buena foto o una mala foto desde el punto de vista de la representación. Pues mira, los filósofos, yo creo que no es nuestro papel decir que es bueno o es malo. Yo creo que eso nosotros tenemos que seguir ahí a los artistas y a los historiadores del arte, que esa es su función. Y nosotros tenemos que dar un paso más atrás y ver lo que están haciendo ellos y dar cuenta, explicar, porque muchas veces el problema de estas cuestiones artísticas es, bueno, me dice este crítico de arte que esto es arte y esto es bueno. Y tienes los datos ahí. El filósofo lo que tiene que hacer es intentar explicar por qué tiene sentido esa respuesta del crítico, ¿no? Pero nosotros, yo creo que un filósofo no debería declarar que es bueno o es malo. Eso no es función, eso es función del crítico. Pero esto será quizá una cuestión de disciplinas, porque en filosofía de la ciencia, donde se discute mucho sobre la representación y en qué medida, por ejemplo, un modelo científico representa la realidad, sí que hay una discusión muy fecunda sobre lo que es bueno y lo que es malo, y hay muchas propuestas encima de la mesa sobre cuándo es aceptable una representación y cuándo no. ¿Por qué los filósofos de la ciencia podemos hacer esto y los estetas no? Bueno, porque los filósofos de la ciencia, yo creo que en ese sentido lo que estáis intentando hacer es decir si es bueno o es malo en función de qué tan veraz es la representación, ¿no? Y en eso podéis también decirlo en fotografía, si tiene más detalles, si es más fidedigna en el sentido de que capta mejor a la persona que está enfrente. Pero el problema de los estetas es que tenemos que dar una valoración de bueno o malo en función de cuestiones más subjetivas. Ya no es una cuestión si la imagen representa con veracidad a tu abuela o a tu abuelo. La cuestión es si es buena como arte. Y creo que eso, a pesar de que ha sido algo que los filósofos han hecho, los modernistas en particular, bueno, Greenberg y toda esta gente que se sacaba criterios de la manga con respecto a los cuales decir normativamente que es bueno o es malo, los filósofos actuales, o al menos los de mi tradición, intentamos no hacerlo. Nosotros solamente intentamos dar sentido a lo que
los críticos dicen, ¿no? ¿Y por qué lo dicen? ¿Y los críticos os aceptan vuestras explicaciones? No. Tampoco diré que los científicos acepten lo que decimos los filósofos de la ciencia, pero lo aceptaré. ¿Y cuál es el futuro de tu disciplina? Es decir, ¿hacia dónde va la estética analítica, en particular la estética de la fotografía? En los 2 minutos que nos quedan, ¿a qué será lo que nuestros oyentes tengan que estar atentos si es que les interesa este campo? Pues mira, justamente lo que te decía al principio de la entrevista, y así terminamos volviendo al principio, ahora, particularmente en filosofía de la fotografía analítica, están saliendo una serie de libros que intentan romper con la tradición, esta idea de la dicotomía del realismo y la ficción. No, la ficción es algo nuevo, pero esta idea de si el realismo hace a la fotografía más artística o no, todo este debate que ha ido desde el siglo XIX hasta prácticamente principios del siglo XXI. Estos nuevos libros que están saliendo, esta tradición que se llama la nueva teoría de la fotografía, en la que me inscribo, digamos, estamos intentando movernos en otro tipo de debates, o sea, prestar más atención más que a la naturaleza del medio, esta idea del medio, más a los diferentes tipos de géneros artísticos y no artísticos, luego la idea de la ficción desde un punto de vista ligeramente distinto a lo que se trató en la tradición. Y bueno, o sea, eso en particular se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo. Yo pensaba que nos ibas a llegar hasta el siglo XXII con la enumeración de campos, pero creo que con esto nuestros oyentes estarán satisfechos y sobre todo nuestros técnicos, que son los que nos vigilan para que acabemos. Muchísimas gracias, Paloma Atencia, por acudir a este programa e ilustrarnos sobre el futuro y el presente de la estética analítica de la fotografía. Muchas gracias a ti, David. Saludos a todos.